Y esto pues ya nos da pie a seguir bajando todavía más en la escala y llegando ya al eslabón de las empresas y cómo estos balances están ayudando a que las propias empresas puedan ser mucho más sostenibles. Y entonces en esta línea comenzamos con la primera presentación, que sería la de Andrea Gutiérrez, que es ingeniera agrícola trabajando en el departamento de sostenibilidad de la bodega Matarromera, que bueno, pues como para que no la conozca, que creo que habrá pocos que no la conozcan, pues es una de las bodegas referentes de Ribera de Duero. Y bueno, pues todo tuyo, Andrea, cuando quieras, Buenos días a todos. Si me permitís, voy a compartir la pantalla. claro que sí. Perfecto, se ve perfecto, así que todo tuyo. Segundo. ¿No? Vale, ahora sí, yo creo que la estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí, vemos la pantalla en la que pone bodegas familiares Matarromera, huella de carbono en el vino. Sí, el papel de la Genial, fertilización. genial. Pues en primer lugar, muchas gracias a ti, José Luis y a Ruena, por invitarnos a participar en esta interesante jornada sobre el papel que tiene la fertilización en la huella de carbono, que como hemos visto en las anteriores ponencias, consideramos que la fertilización es un gran reto que tienen las empresas en cuanto a descarbonizar sus emisiones que generan. Y en cuanto al tema que yo os quiero transmitir o contar, es tanto el cálculo de la huella de carbono que realizamos desde Bodega Matarromera, como las medidas y acciones que estamos tomando implantando para reducir esas emisiones y conseguir o lograr los objetivos que tenemos marcados. En primer lugar, quería, quería haceros una breve presentación de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Espérate, porque se ha pasado. Vale. Y lo que es Bodegas Familiares Matarromera, pues se trata de una empresa familiar fundada por Carlos Moro en 1988, con un único objetivo que es la elaboración de vinos de alta gama. La elaboración de vinos de alta gama puesta su principal foco en el viñedo y en el vino, con las mayores prácticas respetuosas con el medio ambiente en lo que respecta al vino. Y en cuanto a cómo nos podemos ubicar, pues como podéis ver en el mapa, nos encontramos dentro de las denominaciones de origen con mayor prestigio a nivel nacional de España. Como en Galicia estamos presentes en la denominación de origen Rías Baixas y Ribeiro. En Castilla y León estamos presentes en Ribera de Duero, Rueda, Toro y Cigales. Luego también tenemos una pequeña bodega en La Rioja y además comentaros que en Ribera de Duero disponemos de una bodega para la elaboración de vinos desalcoholizados. En cuanto a la superficie de viñedo que abarcamos, tenemos una superficie de 1.250 hectáreas, todas ellas labradas mediante prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, ya que hemos implantado en todas ellas o bien producción integrada o ecológica. Y posteriormente a la cosecha de la uva, esa uva la llevamos a las bodegas, contando con 11 bodegas localizadas en las 7 denominaciones de origen, como he indicado antes. En Ribera de Duero nos encontramos con el nombre de Matarromera, Emina y Rento, en Rueda, Emina, en Cigales, Valderos Frailes, en Toro, Cian, en Rioja, CM, en Ribeiro, Casar de Vida y San Claudio,
Y por último, en Rías Baixas, Viñacaíra. Y luego la bodega que os he comentado antes para la elaboración de vinos desalcoholizados que conocemos como WIM. Como indiqué antes al principio de la presentación, somos una empresa familiar con un propósito claro y dentro de los valores que nos caracterizan serían la excelencia vitivinícola, el compromiso con la sostenibilidad y la continua innovación y desarrollo. En cuanto a, en cuanto a sostenibilidad, estamos implicados y nuestro máximo compromiso es el respeto por el medio ambiente y la preocupación por el cambio climático, teniendo en cuenta que nuestra principal materia prima son las uvas, es decir, provienen del campo y por lo tanto tenemos que cuidar la naturaleza que nos rodea mediante la gestión de nuestros viñedos con prácticas respetuosas, pero al mismo tiempo manteniendo la calidad máxima y excelente de las uvas. En cuanto a entrando al detalle del motivo de esta jornada, que sería la huella de carbono en Matarromera, indicaros que en 2010 fuimos los primeros en calcular y verificar la huella de carbono de lo que supone una botella de vino en España para tres de las referencias que tenemos puestas en el mercado, que serían Emina Verdejo, Emina 12 meses y Matarromera Crianza. Y ya posteriormente, en el año 2017, decidimos y comenzamos a cuantificar las emisiones a nivel de organización bajo las directrices de la norma ISO 14064, que posteriormente los resultados obtenidos se van a verificar con un tercero, que en este caso es la certificadora que todos conocemos con el nombre de AENOR. Lo que nos dice la norma... Ay, tengo serios problemas con pasar las diapositivas. Lo que nos dice la norma es que debemos de establecer unos límites de organización en el cual se van a considerar tanto emisiones directas como emisiones indirectas de lo que es el proceso productivo. Y todas estas emisiones se deben de contemplar en las siguientes 6 categorías que nos marca la norma. En la categoría 1 incluimos las emisiones por combustión fija, que sería en nuestro caso el consumo de gas propano de las calderas, o si tuviéramos alguna pequeña caldera de gasóleo, aquí también lo tendríamos incluido. Las emisiones directas por combustión móvil, aquí incluiríamos el consumo de gasóleo agrícola en el viñedo para el uso de tractores y maquinaria, y así como el consumo de gasolina y diésel que consumen los vehículos de la flota. También están incluidas en esta categoría las emisiones de los procesos industriales, que aquí entrarían las emisiones de fertilización propiamente dichas, así como las fermentaciones del vino, la alcohólica y la maloláctica. Y por último, las emisiones fugitivas. En la categoría 2 serían las emisiones indirectas por la compra de energía eléctrica. En la categoría 3 incluiríamos todas las emisiones de transporte, desde el transporte aguas arriba por la compra de materias primas y material auxiliar, hasta aguas abajo, incluyendo los viajes itinere de los empleados, los viajes de negocios y el transporte que genera la gestión de los residuos. En la categoría 4 serían las emisiones debidas a la compra de materias primas y material auxiliar, y además las emisiones que generan la gestión que realizamos de los residuos. Y en la categoría 5, por último, serían las emisiones de la etapa final de vida del producto, que en este caso serían las emisiones ya de la botella de vino puesta en el mercado, de lo que llega al consumidor final, por así decirlo. Lo primero que hemos hecho ha sido analizar y ver en dónde tenemos los principales focos de emisión, y para ello hemos diseñado el análisis de ciclo de vida, como estáis viendo en la pantalla.
en el que, como podéis ver, hemos considerado todas las etapas, desde la gestión en el campo, que sería el recuadro verde, pasando por las etapas de elaboración en bodega, incluidas las fermentaciones alcohólica y maloláctica, así como, por último, la etapa de embotellado del producto hasta llegar al consumidor final. Actualmente calculamos la huella de carbono de los centros con mayor producción, es decir, esto nos hace abarcar y cuantificar el 94% de las emisiones que supone el total del grupo. Y por lo tanto, los centros de los cuales calculamos la huella de carbono serían Emina Rivera, Matarromera, CM, Emina Rueda y WIN. Y los últimos datos verificados por AENOR serían los de la anualidad 2023, que nos dan unas ratios de entre 0,82 y 0,23 toneladas de CO2 por 1000 litros de vino producido. En cuanto a la evolución de las emisiones, como podéis ver en los gráficos que he intentado presentar, se puede observar que nos encontramos con unas reducciones de entre un 20 y un 50% respecto a los años base que hemos seleccionado para cada uno de los centros. Estas reducciones se deben en gran medida a que en el alcance 2, como podéis ver, a partir del año 2020 estas emisiones ya serían cero, ya que toda la energía que compramos dispone de certificados de energía de origen 100% renovable. En cuanto a los objetivos, a nuestros objetivos que tenemos marcado de reducción, los tenemos definidos y reflejados en un informe que nosotros denominamos Matarromera Sostenible en el planeta Tierra, siendo estos objetivos de reducción de un 35% para 2030, como nos marca la Agenda 2030, y al llegar a alcanzar la neutralidad en 2050. ¿Cómo logramos reducir las emisiones en el viñedo? Que es el tema principal que se trata hoy en la jornada. Pues nosotros hemos implementado y llevamos a cabo varios proyectos con un único objetivo, que es la gestión sostenible de los viñedos. Así como destacar de proyectos en los que estamos trabajando sería Smart Crops, que seguramente todos conozcamos, que consiste o su objetivo es la digitalización de los cultivos, y otro de los proyectos sería el Vinebox, que consiste en gestionar los restos de poda. Aquí en esta diapositiva os he puesto algunas medidas que ya estamos haciendo y para el objetivo de reducir esas emisiones. Por ejemplo, en combustión móvil tenemos un objetivo de sustituir progresivamente la flota de vehículos por vehículos 100% eléctricos. Nos hemos marcado que en un periodo de 4 años todos los vehículos de nuestra flota van a ser 100% eléctricos. Ya hemos comenzado con esta sustitución disponiendo de una furgoneta eléctrica en el campo de rueda, y algunos de los comerciales ya disponen de coche eléctrico, así como hemos instalado puntos de recarga en todos nuestros centros de trabajo y almacenes agrícolas. En cuanto a la gestión de los sarmientos, como he indicado antes, participamos en el proyecto Vineboss, cuyo objetivo es el aprovechamiento de los restos de poda que generamos en el viñedo para posteriormente obtener bobinas de papel que se emplearán para la fabricación de etiquetas y cajas. Esto lo que nos hace es una economía, tanto mejorar el cambio climático
ya que en vez de realizar la malpráctica de quema, los reutilizaríamos aplicando economía circular y con ello evitaríamos 300 toneladas de CO2 a la atmósfera. En cuanto al riego solar, el riego que nosotros utilizamos es mediante bombeos eléctricos y hemos instalado en todas nuestras parcelas paneles fotovoltaicos para realizar un riego solar. De este modo hemos dejado de consumir 30.000 litros de gasóleo, que nos supone evitar 82 toneladas de CO2 al año. En cuanto a lo que es meramente el campo, hemos sembrado cubiertas vegetales que, como todos sabéis, esto es un debate de si son beneficiosas o no para el cultivo. Pues nosotros hemos visto que en lo que respecta a la reducción de emisiones sería que aumentan la fijación de carbono en el suelo y mejoran su fertilidad, es decir, reduciríamos el uso de fertilizantes nitrogenados en el suelo. También hemos instalado fertirrigación, que esto nos permite obtener una mayor eficiencia del empleo de fertilizantes con una rápida asimilación de los nutrientes en la planta. Y como he indicado al principio, en la mayor parte de nuestros viñedos, si no son ecológicos, están en producción integrada. Lo que nos dice la normativa de producción integrada es que debemos de establecer un plan de abonado. Y este plan de abonado se debe basar en unas analíticas de suelo que se han de realizar como mínimo cada 4 años. Y además del plan de abonado y que estará basado en las analíticas de suelo, nos va a hacer reducir ya el contenido de nitrógeno de los fertilizantes que vamos a aportar. Esto también la producción integrada nos prohíbe superar las 5 unidades de nitrógeno por tonelada de producción. También me gustaría indicaros, aunque esto por el momento es experimental, ya que únicamente los estamos empleando en una pequeña parte de nuestra superficie, pero hemos comenzado con el uso de productos fertilizantes y de nutrición consiste en aplicar esos productos con reducido contenido en nitrógeno o nulo, ya que hay muchos que no tienen nitrógeno, mediante una fertilización de método foliar o lo que ellos conocen, nuestro proveedor denomina Ecomethod. Este Ecomethod consiste en reducir el impacto gracias a la reducción de emisiones, manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento económico. Y ya disponemos de los datos porque el fabricante de los productos, una vez termina la campaña, nos emite una declaración de reducción de emisiones y los datos que disponemos actualmente son del 2024, versando una reducción de emisiones de un 99%. Es decir, para un total de 209 hectáreas a las cuales hemos aplicado estos productos, si hubiéramos empleado fertilización tradicional, como es la fertilización recomendada por el Ministerio de Agricultura, emitiríamos 35 toneladas. Pero como hemos utilizado estos productos de Ecomethod, hemos pasado a emitir 0,2 toneladas de CO2. En cuanto a datos relevantes que estamos ya viendo reflejados en el viñedo con todas estas acciones que os he contado anteriormente, por ejemplo, en los viñedos de la denominación de Ribera de Duero hemos pasado de 0,08 toneladas de CO2 por hectárea a 0,03, suponiendo una reducción ya del 62% de nuestras emisiones desde el año base.
Y en los viñedos de la denominación rueda hemos pasado de 0,036 toneladas de CO2 por hectárea a 0,004 toneladas de CO2 por hectárea, siendo prácticamente estas ya cero y con una reducción de casi el 100%. En, en lo que respecta a todas las acciones y medidas que he ido contando a lo largo de la presentación, nos han hecho llegar a una serie de logros que marcan diferencia en lo que es el nombre Mata Romera. Por ejemplo, estamos certificados en Sustainable Wineries for Climate Protection. Indicaros que es una certificación desarrollada por la Federación Española del Vino, exclusiva de bodegas, en la cual actualmente pertenecen 87 bodegas de toda España. Y únicamente 6 disponen de distinción plus, que entre uno de los premisas que tiene para obtener la distinción plus es reducir las emisiones, haber reducido respecto al año base las emisiones de CO2 en un 15% y tener como objetivo a 2030 una reducción de emisiones del 35%. Contaros de que de esas 6 bodegas en toda España, 3 son de nuestro grupo Matarromera. También estamos certificados en International Wineries for Climate Action, que se trata de una certificación internacional, a nivel internacional, cuyo objetivo es la descarbonización del planeta. Y también inscribimos los cálculos de nuestras huellas de carbono en la Oficina de Cambio Climático, disponiendo ya del sello Reduzco. Y bueno, lo que os quería transmitir es que además de, y que es muy importante, del vino que nosotros, del vino, estamos en continuo desarrollo y estrategia de descarbonizar lo que serían nuestras emisiones en todo el proceso de producción de vino. Y nada por mi parte, muchas gracias por atendernos y cualquier duda o pregunta ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que, bueno, pues es un ejemplo de cómo se puede, por un lado, demostrar lo que se está haciendo en tema de reducción de huella de carbono y un ejemplo claro de que incluso en cultivos que a priori consideramos que se fertilizan poco o que la fertilización no es tan importante como en otros, pues tenemos todavía margen de hacer las cosas aún mejor y que tenga un impacto en esta eficiencia del uso del nitrógeno y de otros nutrientes. Así que muchísimas gracias, Andrea.